¿Qué masa de óxido cuproso de peso molecular 143,09 gramos por mol tiene la misma cantidad de moléculas que 3,4 moles de agua, con un peso atómico del cobre de 63,54 UMA y de oxígeno de 16 UMA? Los datos del enunciado son: peso molecular del óxido cuproso 143,09 gramos por mol y los números en moles de la molécula de agua 3,4 moles. Vamos a necesitar formar la reacción que tenemos agua y óxido cuproso, nos forma el hidróxido de cobre. Vamos a tener que balancear la reacción. Para poder balancear vamos a tener que poner un 2 adelante del hidróxido de cobre y vamos a dejar un mol adelante del óxido cuproso y un mol adelante de la molécula de agua. Tenemos dos formas de realizar el cálculo. Primero, de una forma lineal, con sus respectivos valores para encontrar la masa del óxido cuproso, o con una regla de 3. La forma lineal, para encontrar la masa del óxido cuproso, comenzamos con el dato propuesto del problema, que serían 3,4 moles de agua, y los vamos a multiplicar con la relación que hay en la reacción. Nosotros tenemos que un mol de agua reacciona con un mol de óxido cuproso. Pero vamos a tener que poner en el numerador el mol de óxido cuproso y en el denominador un mol de agua, para que se puedan simplificar las moléculas de agua en el numerador como en el denominador. Después lo vamos a multiplicar con la relación que tenemos, que un mol de óxido cuproso equivale a 143,09 gramos de ese óxido. Si se simplifica en el numerador como en el denominador los moles de ese óxido cuproso, nos van a quedar, si realizamos el cálculo, gramos de óxido cuproso, que el resultado es 486,506 gramos de ese óxido. Si lo vamos a realizar con una regla de 3, en la reacción tenemos que un mol de agua reacciona con un mol de óxido cuproso. Si yo tengo 3,4 moles de agua, ¿cuántos moles de óxido cuproso voy a tener? La regla de 3 se hace de esa forma y voy a poder simplificar los moles en el numerador, los moles de agua en el numerador como en el denominador, y voy a encontrar que tenemos 3,4 moles de óxido cuproso. Con otra regla de 3, para encontrar los gramos, porque me piden los gramos, que yo sé que un mol de óxido cuproso equivale a 143,09 gramos de ese óxido cuproso, en 3,4 moles de ese óxido, ¿cuánto voy a tener? La regla de 3 me ayuda a que se puedan simplificar los moles en el numerador como en el denominador, y voy a encontrar el resultado en gramos de óxido cuproso, que equivale a 486,506 gramos. La respuesta correcta es 586,5 gramos. Bueno, en este ejercicio del modelo de examen les pregunta: ¿cuál es el número de oxidación del manganeso en el ácido permangánico? Y nos dan varias opciones, ¿sí?, con distintos números de oxidación. Bueno, para resolver esto hay que recordar lo siguiente. Recordar que el manganeso forma óxidos ácidos con los números de oxidación más 4, más 6 y más 7. Por lo tanto, con el número de oxidación más 4 puede formar el óxido manganoso, ¿sí? Recuerden que con más 4 puede formar óxidos anfóteros. ¿Qué quiere decir anfóteros? Que pueden actuar o como ácidos o pueden ser óxidos básicos, ¿sí? O sea que con más 4 puede formar óxido básico y óxido ácido. En este caso lo vamos a considerar como óxido ácido, ¿sí? Entonces tenemos el óxido manganoso, con más 6 el óxido mangánico y con más 7 el óxido permangánico, porque sería el más grande de los tres números de oxidación, ¿sí? Entonces nos va a quedar este compuesto. ¿Por qué? Porque recuerden que los números de oxidación se cruzan, ¿sí? Acá en este caso el manganeso tiene número de oxidación más 7 y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2.
Entonces se cruzan este para acá y nos queda formado de esa manera, ¿sí? Bien, entonces recuerden que siempre el óxido ácido, cuando se lo hace reaccionar con una molécula de agua, nos va a dar un oxoácido. Por lo tanto, este óxido permangánico, cuando reacciona con una molécula de agua, nos va a dar el ácido permangánico, que queda formado de esta manera. Recuerden que para formarlo hay que sumar, digamos, la cantidad total de cada elemento en los reactivos. En los reactivos vemos que en total tenemos 2 hidrógenos, manganeso tenemos 2 manganesos, acá, manganesos 2, y de oxígeno tenemos 8 en total, 7 acá más 1 acá, 8, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos 2 y el 8 pueden ser simplificados por 2, ¿sí? Entonces 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1, 8 dividido 2, 4. Entonces por eso nos queda de la manera que lo teníamos recién, ¿sí? Como hidrógeno, manganeso, ¿sí? Oxígeno 4. Y con el 2 adelante porque se necesita balancear la reacción, ¿sí? Entonces este sería el ácido permangánico, que fue formado por el óxido permangánico, en donde el manganeso estaba utilizando su número de oxidación más 7, ¿sí? Y ahí marcarían la respuesta correcta. Bien, el ejercicio dice, ¿cuántos gramos de cloruro sódico se producen al neutralizar 80 gramos de hidróxido sódico en suficiente ácido clorhídrico? Si la reacción tiene un rendimiento del 60% y al lado le dan los pesos atómicos. Bien. Entonces lo primero que hace, plantean la reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico y obtienen el producto, que es el cloruro de sodio y agua. Segundo que hacen, como cualquier ejercicio de estequiometría, igualan, ¿sí? En este caso, está igualada, si cuentan los átomos van a ver que está completamente igualada la reacción. En este caso están todos en relación 1 mol a 1 mol. Y después se fijan qué les pregunta. Les preguntan los gramos que se obtienen de cloruro de sodio o de la sal, ¿sí? Si les están diciendo gramos que se obtienen, ya vieron en el video que subimos a la plataforma que les están preguntando indirectamente rendimiento real, ¿sí? Entonces se van a la fórmula de rendimiento, dicen, bueno, ahí está el rendimiento real, y lo despejan, ¿sí? Y les queda despejada el rendimiento real. Entonces ahora se fijan qué tienen que encontrar para poder sacar el rendimiento real. El rendimiento ya lo tienen, se los da el enunciado, que es del 60%. El 100%, que es el porcentaje, ya está siempre. Y le faltaría el rendimiento teórico. El rendimiento teórico se obtiene a partir de una masa de rendimiento de reactivo limitante. Bien, y les dicen que el hidróxido de sodio reacciona en exceso con el ácido clorhídrico, o sea que el reactivo limitante sería el hidróxido de sodio y la masa del limitante serían 80 gramos. Bien, entonces tenemos que hacer relación estequiométrica entre el hidróxido de sodio y el cloruro de sodio. Como están en relación 1 mol a 1 mol, podemos trabajar con moles o con gramos. En este caso, trabajamos con gramos, ¿sí? 1 mol de hidróxido de sodio, ¿sí? O el peso molecular del hidróxido de sodio es de 40 gramos y el peso molecular o lo que pesa 1 mol de ácido clorhídrico es de 36,5, ¿sí? Entonces hacemos relación entre los ambos. Decimos que 40 gramos de hidróxido de sodio me producen 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Por ende, 80 gramos de hidróxido de sodio, sí que es mi masa de limitante, me van a producir 117 gramos de ácido clorhídrico. Esos 117 gramos van a ser el rendimiento teórico. ¿Por qué? Lo repetimos, porque es la masa que yo obtengo a partir de la masa de el reactivo limitante. ¿Sí? Y ahora venimos y despejamos, ¿sí? Ya teníamos la fórmula despejada, reemplazamos el rendimiento del 60%, que es el que me da el enunciado. 117 gramos, ¿sí? Que es lo que es mi masa de rendimiento teórico. Y abajo el 100%. Y esto les debería dar, a ver, 60 por 117 dividido 100, 70,2 gramos, ¿sí? Bueno, hice un despelote. 70,2 gramos. Ese sería el resultado final.
Creo que les dice 70,14 gramos. Es lo mismo, ¿sí? No difiere eso, esas centésimas no difieren. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Si se hacen reaccionar 403 gramos de óxido de aluminio, y nos da la fórmula de aluminio 2, oxígeno 3, y 9 moles de agua, ¿cuántos moles de hidróxido de aluminio se podrán obtener si la reacción tiene rendimiento del 60%? Y acá nos da los pesos atómicos. El oxígeno 16 UMAS y el aluminio 26,98, que se puede considerar aproximadamente 27, redondeamos, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos entonces? Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es interpretar el problema, ver qué tenemos de datos, qué nos está pidiendo. Dice que la reacción es entre óxido de aluminio y agua. Si esta reacción la conocemos, ¿qué pasaba cuando reacciona un óxido básico con agua? Y se obtiene el hidróxido, ¿sí? El hidróxido correspondiente. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es plantear esta reacción. Óxido de aluminio más agua nos da el hidróxido de aluminio. Paso siguiente, balancear esta ecuación, porque fíjense, por ejemplo, acá tengo dos aluminios y acá tengo uno solo. Entonces, antes que nada le pongo un 2. ¿Pero qué pasa ahora? Y fijemos los hidrógenos. ¿Sí? Los hidrógenos acá hay 2, mientras que acá hay 2 por 3, 6. Entonces, balanceamos los hidrógenos. Para que haya 6 hidrógenos también del lado izquierdo, debo poner un 3 en el agua que está en los reactivos. Genial, ahora controlamos. 2 aluminios, 2 aluminios. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Tenemos 3 oxígenos en el óxido, más 3 oxígenos en el agua, 6 en total. 2 por 3, 6 oxígenos en el hidróxido, y por tanto esta ecuación está completa y balanceada. Datos. ¿Qué datos tenemos? Bien, 403 gramos reacción de óxido de aluminio, 9 moles reaccionan de agua, y la reacción, ojo, porque es con un rendimiento del 60%, ¿sí? Atentos a esto, porque si no el rendimiento generalmente lo utilizamos al final, cuando vamos a aplicar el rendimiento para encontrar los moles de hidróxido de aluminio, que es la incógnita, ¿sí? La incógnita es cuántos moles de hidróxido de aluminio vamos a obtener. Pero ojo, porque estos moles hay que filtrarlos por el rendimiento. Entonces, arranquemos. Generalmente lo primero que hacemos es establecer relaciones, ¿sí? Estequiométricas entre lo que tenemos en la reacción. Fijémonos, un mol del óxido de aluminio reacciona con 3 moles de agua para dar 2 moles del hidróxido correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a veces trabajamos con moles, pero a veces lo trabajamos con masas. Entonces, vamos a ver qué masas estequiométricas están asociadas a estos compuestos. Bien, primero que nada el óxido de aluminio. Tiene 2 aluminios que pesan 27 aproximadamente cada uno, 2 por 27, más 3 oxígenos que pesan 16 cada uno. 2 por 27 más 3 por 16 sumarían 102 gramos. Después tenemos el agua. Tiene 2 hidrógenos, 2 por 1, más 16 del oxígeno, 18 gramos. Pero el agua, ¿sí? No hay un solo mol de agua como pasaba en este caso. Hay 3 moles de agua. Entonces ahora hay que hacer 3 por 18 y ahí obtenemos la cantidad en masa estequiométrica de este componente. Y ahora vamos a los productos, el hidróxido de aluminio, ¿sí? El hidróxido de aluminio está compuesto por aluminio, que pesa 27, y por 3 oxidrilos. El oxidrilo tiene el oxígeno que pesa 16 más el hidrógeno que pesa 1, 17 gramos del oxidrilo, pero como son 3, 3 por 17. Entonces el hidróxido de aluminio pesa 78 gramos, pero no hay un mol de hidróxido de aluminio, hay 2 moles. Entonces, 78 por 2, 156. Y se cumple la ley de conservación de la masa. Fíjense, 102 gramos más 54 gramos es igual a 156 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, revisado eso, ¿sí? Que tienen que tenerlo en cuenta cuando planteen los datos, vamos a ver cómo resolver esto. Recuerden que estamos buscando el hidróxido de aluminio, cuántos moles de este hidróxido se pueden obtener. Pero ¿cuál es el tema? Tenemos datos de los dos reactivos. ¿Qué pasa cuando tenemos el dato de más de un reactivo? Y tenemos que tener cuidado porque si bien el óxido podemos decir que lo vamos a trabajar en masa, ¿sí? Fíjense, el dato está en masa, podemos trabajarlo en masa. El agua, que es nuestro otro dato, está en moles, así que lo podemos trabajar en moles. Y el hidróxido de aluminio nos pide en moles como incógnita. Lo podemos trabajar en moles y evitar estos datos. Si esos datos no los necesitamos, estarían de más, por así decirlo. Pero tenemos el dato de dos reactivos. ¿Y qué pasa cuando tenemos el dato de dos reactivos? Y tenemos que buscar el reactivo limitante. El tema este de reactivo limitante en exceso, siempre, ¿sí? En los problemas nos damos cuenta que tenemos que aplicarlo porque tenemos el dato de más de un reactivo, ¿sí? No nos dio un solo dato, nos dijo que reaccionan 403 gramos de óxido. Nos dijo, reaccionan 403 de óxido con 9 de agua.
tenemos dos datos de dos reactivos diferentes, entonces tenemos que aplicar este concepto. El limitante es aquel que se acaba primero, ¿sí? Por eso limita la reacción y se usa para calcular todo. Todo se calcula a partir del limitante. Mientras que el reactivo en exceso es aquel que tengo de más, ¿sí? Tengo más de lo que necesito para la reacción y por tanto de ese me va a sobrar. Me va a sobrar un exceso justamente. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Para descubrir quién es el limitante con el cual vamos a realizar todos los cálculos. Bien, hay varios métodos de hacerlo, pero el que más han estado utilizando es el siguiente. Primero, plantear una relación entre los dos reactivos, ¿sí? Entre el entre el óxido de aluminio en este caso, y el agua. El óxido de aluminio lo pueden trabajar en gramos, ya que el dato está en gramos, y el agua, como dijimos, en moles, ya que el dato está en moles, ¿sí? Y con ese dato, ¿sí? Con esta relación, que 102 gramos de óxido siempre reaccionan con 3 moles de agua, vamos a ver cuál de los dos es el reactivo limitante y cuál de los dos es el exceso. Primero tomamos uno de los dos datos, ¿sí? Por ejemplo el del óxido, y tomamos ese como dato principal. Entonces, si 102 gramos de óxido reaccionan con 3 de agua, 403 gramos de óxido, ¿con cuánta agua van a reaccionar? 11,85. Y después hacemos lo mismo, pero tomando, o sea, la misma relación, fíjense, óxido con el agua, mismos datos, pero ahora, en vez de tomar los 403 gramos de óxido, uso los 9 moles de agua. Entonces, si 102 gramos de óxido reaccionan con 3 moles de agua, los 9 moles de agua que yo estoy poniendo a reaccionar, ¿con cuánto óxido reaccionarían? Y obtengo estos dos valores. Ahora, con estos dos valores lo que tengo que hacer es verificar cuál de los dos tiene sentido. Fíjense el primero, ¿sí? El primer caso me dijo que para que reaccionen los 403 gramos de óxido que yo puse a reaccionar, tengo que tener sí o sí 11,85 moles de agua. ¿Tengo 11,85 moles de agua para reaccionar? No, tengo 9. ¿Sí? No tengo 11,85, casi 12, tengo 9 nomás. Entonces no me alcanza y por tanto esta reacción se elimina y se saca de efecto. Vamos a ver la otra. Me dijo la otra que para que reaccionen los 9 moles de agua que yo puse a reaccionar necesitaba 306 gramos de óxido. ¿Tengo 306 gramos de óxido? Sí, tengo más. ¿Sí? Necesito 306 y tengo 403. Es decir, que me va a sobrar óxido. ¿Sí? Por tanto, este es el reactivo en exceso y el 9 moles de agua es el reactivo limitante. ¿Sí? Más, si quisiera podría saber cuánto me sobra de este reactivo. Porque si yo eché al reactor 403 gramos y van a reaccionar 306, puedo hacer la resta, la diferencia entre lo que le eché menos lo que reacciona, y sacar la cantidad del exceso. Pero este no es el caso porque no es lo que me pide. ¿Sí? Bien, ya sabemos entonces que el agua es el reactivo limitante y por tanto con ese reactivo puedo hacer los cálculos de lo que necesite. ¿Qué necesito? No perder de vista la incógnita. ¿Quién era? Los moles de hidróxido de aluminio que podría obtener. Perfecto. Entonces ahora acá, entre el reactivo limitante y el hidróxido de aluminio, me vuelvo a la ecuación y encuentro qué relación hay entre esos dos. La relación que me da es que 3 moles de agua reaccionan para dar 2 moles de hidróxido de aluminio. Excelente. Entonces, ¿cuántos moles de agua puse yo? 9. Si 3 moles de agua reaccionan para dar 2 moles de hidróxido de aluminio, ¿cuántos moles de hidróxido de aluminio voy a obtener cuando reaccionen los 9 moles de agua? Perfecto. X. Hago mi regla de 3. 9 por 2, 18, dividido 3, 6. Y me da que se obtienen 6 moles de hidróxido de aluminio. Excelente, muchos van a marcar esta opción, pero ojo, ¿sí? Porque esto se da si el rendimiento es 100%, si todo es perfecto y nada me detiene la reacción, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ahora, si el rendimiento es 100%, obtengo esos 6 moles. Pero ¿qué pasa si el rendimiento es del 60%? Voy a obtener menos, ¿sí? En vez de obtener la torta completa, voy a obtener una porción. Entonces, resuelvo la regla de 3, 60% por 6 dividido 100, y me da que obtengo 3,6 moles de hidróxido de aluminio, que esa sería mi respuesta final, mi respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a un nuevo ejercicio de este modelo de examen que me dice: si 0,8 moles de amoníaco, que es este NH3, y 0,5 moles de oxígeno reaccionan de acuerdo a este proceso, ¿sí? Amoníaco más oxígeno me da nitrógeno más agua. Cuando la reacción se completa, se cumple ¿qué? ¿Sí? Y acá me da el peso atómico del hidrógeno y del oxígeno. Y me da una serie de opciones.
Se han producido 0,4 moles de nitrógeno, se ha consumido 0,67 moles de amoníaco, se ha producido 20 gramos de agua y el rendimiento de la reacción es del 80%. ¿Sí? Cada uno de estos puntos tengo que analizarlo como si fuera un problema más o menos aparte, utilizando los datos que me da acá arriba. ¿Sí? Y analizar cada uno por separado. Ahora, inicialmente, leamos atentamente el problema y fíjense que me dice que la reacción se completa. ¿Sí? Si la reacción se completa, quiere decir que llega al 100%, que nada me la detiene, ¿sí? Que no pasa nada. Y por tanto, ya con solo leer el enunciado podemos descartar la última opción. ¿Sí? Esta opción que está acá, que el rendimiento es del 80%, no puede ser nunca correcta. ¿Sí? O sea, la descartamos de entrada sin pensarlo, porque me dice que la reacción se completa. Así que el rendimiento no puede ser el 80%. ¿Sí? Una vez que hemos hecho eso, ¿sí? Fíjense que para todas las otras opciones hay que analizar la estequiometría. ¿Sí? Hay que analizar la reacción, ver si está balanceada y resolver la estequiometría. ¿Por qué? Primero me pregunta cuánto se ha consumido, cuánto se ha producido uno de los productos, después me pregunta por el consumo de uno de los reactivos y después me pregunta de nuevo por otro de los productos. Entonces son como tres problemas totalmente aparte, pero que para los tres necesito la reacción completa y balanceada y establecer una relación para cada uno de ellos. Bien, ¿cómo es la reacción? Amoníaco más oxígeno nos da nitrógeno más agua. Genial, la reacción la tenemos arriba, así que no hay problema. Ahora, ¿está balanceada? Me parece que no, porque tengo un nitrógeno acá, mientras que acá ya tengo dos. O sea que ya el elemento principal de acá, o el más visible, ya veo que no está balanceado. Entonces, bueno, como acá tengo dos nitrógenos, le voy a poner un 2 acá al nitrógeno. Y ahora me encuentro con que hay 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces le pongo un 3 acá y queda balanceado los hidrógenos. Pero ¿qué pasó con el oxígeno? Tengo 2 del lado de los reactivos y 3 del lado de los productos. Y lo más sencillo sería, por ejemplo, acá ponerle un 3 medios. ¿Sí? Esto de poner fracciones solamente lo pueden hacer en este tipo de elementos diatómicos. El oxígeno, por el 8 con el nitrógeno, pueden hacerlo, no sé, con el cloro, el bromo, todo ese tipo de elementos. ¿Sí? Pero nunca pongan una fracción delante de una molécula compuesta porque les puede llegar a algún error. ¿Sí? Puede que les dé bien, pero puede que les dé algún problema ahí con el tema de los moles. Idealmente, sí, úsenlo solamente para diatómicos. O no los usen. Muchos no les gusta usar fracciones, lo cual está perfecto. Pero ¿qué hacemos cuando llegamos hacia una fracción y queremos números enteros? Bien, si lo que me acá es una fracción, ¿sí? De 3 medios, ¿qué tengo que hacer para que 3 medios se convierta en un número entero? Y lo tengo que multiplicar por 2. Así al multiplicar 3 medios por 2 se simplifica y me queda un 3. Ahora, ¿puedo multiplicar el oxígeno por 2 y el resto dejarlo como está? No, porque me va a quedar desbalanceada la ecuación. ¿Sí? Me quedarían 3 por 2, 6 oxígenos y acá solamente 3. Entonces multiplico a todos los coeficientes por 2. 2 por 2, 4. 3 medios por 2, 3. El 1 que estaría acá delante del nitrógeno por 2, 2. 3 por 2, 6. Y esos coeficientes los reemplazo. Entonces fíjense, ahora tengo 4 nitrógenos, 4 nitrógenos. 4 por 3, 12 hidrógenos. 6 por 2, 12 hidrógenos. Tengo 6 oxígenos en los reactivos. Tengo 6 oxígenos en los productos. Excelente. Esos coeficientes también los puedo utilizar. ¿Sí? Los coeficientes de reacción también los pueden usar, no hay ni medio problema. Pero por ahí es más sencillo usar números enteros. Relaciones. 4 moles de amoníaco reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de nitrógeno y 6 moles de agua. ¿Sí? Estos por ahí, si no los quieren volver a copiar, no hay problema, los tienen acá en los coeficientes. ¿Sí? Masas. El amoníaco. Nitrógeno 14 más 3 hidrógenos, 17 pesa el amoníaco, pero son 4 moles. 4 por 17, 68. El oxígeno. Tiene 2 oxígenos, 2 por 16, 32, pero son 3 moles. 3 por 32, 96. Nitrógeno. Cada nitrógeno pesa 14. 14 por 2, 28, pero son 2 moles. 2 por 28, 56. El agua pesa 18 gramos, porque tiene el oxígeno de 16 más 2 hidrógenos que pesan 1 cada uno, 18, pero son 6. 6 por 18, 108 gramos. ¿Sí? Ahí tenemos las relaciones de moles y las relaciones de gramos de todos los elementos que figuran en la reacción. ¿Sí? En este caso los puedo llegar a utilizar a todos, ¿por qué? Y porque me da un dato del amoníaco, me da un dato del oxígeno, me pregunta por el nitrógeno, ¿sí? Me pregunta por el agua, así que en algún momento puedo llegar a utilizarlos a todos, por tanto los pongo a todos, ¿sí? Para tener cualquier dato. Ahora, fíjense que el amoníaco me lo usa en moles, así que lo puedo llegar a trabajar en moles. El oxígeno también me lo trabaja en moles, lo puedo trabajar en moles, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver.
Pero ¿qué sucede? Tengo dato de 2 reactivos. ¿Qué pasa cuando tengo el dato de más de un reactivo? Tengo que utilizar reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿sí? Siempre que les dé el dato de 2 reactivos o más, tienen que hacer este tema de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque todos los cálculos tienen que hacerlo con el reactivo limitante. Si ustedes hacen un cálculo con el reactivo que está en exceso, seguramente les va a dar un error por algún lado. Entonces, utilizan el reactivo limitante, pero primero hay que reconocerlo. Limitante es el que se acaba primero, se usa para los cálculos. El exceso es el que tengo más de lo necesario y por tanto me va a sobrar. Tengo un exceso. Bien. Entonces, vamos a ello. ¿Qué hacíamos para resolver esto? Bien. Fíjense que los dos los trabaja en moles. El dato de ambos está en moles, así que lo puedo trabajar en moles a la relación. No hay ni medio problema. Entonces, 4 moles de amoníaco reaccionan con 3 moles de agua. Excelente. Tomo el dato ahora de el amoníaco, por ejemplo, 0,8, y averiguo cuánto oxígeno reaccionaría con estos 0,8 que me da el dato. 0,8 por 3 dividido 4, 0,6 moles de oxígeno. Después hago lo mismo, pero con el dato del oxígeno. Si 4 moles de amoníaco reacciona con 3 de oxígeno, 0,5 de oxígeno, ¿con cuánto amoníaco reacciona? 0,67. Excelente. Ahora sí que tengo la regla de 3 hecha para los dos reactivos, me fijo cuál de los dos realmente es el limitante. Revisemos la primera relación que nos dio. La primera relación nos dijo que los 0,8 moles de amoníaco, que es mi dato, es lo que yo he puesto a reaccionar, para que reaccione por completo, tengo que tener 0,6 moles de oxígeno. ¿Tengo 0,6 moles de oxígeno? No, tengo 0,5. ¿Qué pasa entonces? No me alcanza para que reaccione todo. Por tanto, esto está fuera de opción. ¿Sí? Chao. Pero cuando miro la segunda opción, me dice que para que reaccione 0,5 moles de oxígeno, que es lo que he colocado en el reactor, necesito 0,67 moles de amoníaco. Excelente, me alcanza, porque yo tengo 0,8 moles de amoníaco. Entonces, tengo 0,8 y necesitaba 0,67, listo. ¿Sí? Me alcanza y me sobra. Entonces, 0,5 es mi reactivo limitante, 0,67 es mi reactivo en exceso. Ahora, ojo acá, porque si yo leía atentamente las condiciones que me ponía el problema, una de ellas me decía que se consumen 0,67 moles de amoníaco. Y claro, es exactamente lo que me está diciendo esta relación, que cuando reaccionen los 0,5 moles de oxígeno, se van a consumir 0,67 moles de amoníaco y esa va a ser la reacción que va a ocurrir. Entonces, ya acá mismo estoy encontrando el resultado de mi problema. Si esto fuese un examen, acá cortan, ¿sí? Y continúan con otro problema. ¿Por qué? Y porque ya está, ya encontró la respuesta correcta. No hace falta que controlen las otras dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, marcan esta como correcta y se van a otra pregunta para no perder tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer es controlar las otras dos para que vean que realmente no son correctas, ¿sí? Que esto no es un engaño. Entonces, vamos a continuar. Para poder continuar, ¿sí? Tenemos que utilizar el dato del reactivo limitante. Recordemos que el oxígeno es el reactivo limitante. Entonces, con este vamos a calcular todo lo demás. Para eso, este es mi dato y la primera incógnita que vamos a ir a buscar son los moles de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, el nitrógeno lo vamos a trabajar en moles. Como el nitrógeno lo vamos a trabajar en moles, y el oxígeno también, la relación que hay entre ellos sería que 3 moles de oxígeno me permiten obtener 2 moles de nitrógeno. Ahora, yo no tengo 3 moles de oxígeno reaccionando, tengo 0,5 que es mi limitante. Entonces, 3 moles de oxígeno, 2 moles de nitrógeno. 0,5 moles de oxígeno, X. Hago la regla de 3, que sería 0,5 por 2 dividido 3, y me da que, si pongo esos 0,5 moles de oxígeno, debería obtener 0,33 moles de nitrógeno. Y es por esto que la primera es incorrecta, me dice 0,4. Entonces, como esta es incorrecta, la elimino y vamos a revisar la otra opción. Se producen 20 gramos de agua, y bueno, vamos a ver. Ahora, mi dato sigue siendo el reactivo limitante, el oxígeno que se lo voy a usar para todo, pero ahora voy a buscar cuánta agua se produce y la quiero averiguar en gramos. Entonces ahora el agua la voy a utilizar en gramos. Por tanto, la relación que voy a utilizar es que 3 moles de oxígeno me permiten obtener 108 gramos de agua. Siempre 3 moles de oxígeno me van a dar 108 gramos de agua con esta reacción. Entonces, cuando yo ponga 0,5 moles de oxígeno, que es mi dato, ¿cuántos gramos de agua voy a obtener? Hago mi regla de 3, 0,5 por 108 dividido 3, y la respuesta es que se obtienen 18 gramos de agua. Excelente,
se obtienen 18 gramos de agua. Entonces la respuesta a este problema también es incorrecta. Se obtienen 18, no 20. ¿Sí? Probablemente si ustedes utilizan el reactivo en exceso les va a dar 20, si es una respuesta capciosa, si al igual que el 0,4. Pero como hay que usar el reactivo limitante para que nos dé de manera correcta, la respuesta sería 18 en vez de 20 y por tanto esa tampoco era correcta. La única correcta de estas posibilidades es que se hayan consumido 0,67 moles de amoníaco y por tanto esa es nuestra respuesta correcta y es nuestra respuesta final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas moléculas de amoníaco son necesarias para producir 5,3 kilogramos de cloruro amónico a partir de la reacción ácido clorhídrico más amoníaco que da cloruro amónico? Bien, ¿cuáles son los datos que tenemos disponibles? Fíjense que tenemos la masa de cloruro amónico, 5,3 kilogramos, y nos pregunta cuántas moléculas de amoníaco son necesarias y nos da también la reacción. Entonces, vamos ahora a anotar los datos y los vamos a pasar a las unidades correctas. Necesitamos que 5,3 kilogramos pase a gramos. Entonces decimos 5,3 kilogramos por 1000 gramos por cada kilo nos da 5300 gramos de cloruro amónico. ¿Qué necesitamos? Y obviamente vamos a necesitar saber el peso molecular del cloruro amónico. Así que lo sacamos. Es 14 más 4 por 1 más 35,45 nos da 53,45 gramos por mol. Bien, vamos a la incógnita, dejarla anotada para acordarnos que tenemos que averiguar el número de moléculas de amoníaco. Y ahora vamos a volver a escribir nuestra reacción y poner los datos debajo de la misma, así nos resulta más fácil la información que nos entrega la reacción. Fíjense, mi reacción dice que un mol de ácido más un mol de amoníaco forma un mol de sal. Después yo puedo decir que un mol en gramos es 36,45 para el ácido clorhídrico, 17 para el amoníaco y 53,45 para el cloruro de amonio. Ahora, fíjense que yo tengo mi dato que serían 5300 gramos de cloruro de amonio y quiero saber moléculas de amoníaco. Entonces, fíjense que nos va a resultar más cómodo trabajar con gramos para el cloruro de amonio y con moles o con moléculas directamente para el amoníaco. Recordemos que un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, podemos decir que vamos a usar ese dato del cloruro de amonio en gramos y vamos a usar el dato del mol de amoníaco, pero directamente para ahorrarnos una regla de 3, si lo hacemos con regla de 3, nos conviene trabajar en moléculas. Entonces, vamos a armar nuestra regla de 3. Decimos 53,45 gramos de cloruro de amonio para consumir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. 5300 gramos de esa sal, X cantidad de moléculas. Bien, y luego lo resolvemos. Sabemos que se hace, obviamente, el producto cruzado de estos dos y se divide por el que queda. Entonces, nos quedó 5300 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas dividido 53,45 gramos. ¿Sí? Gramos se va con gramos. No pusimos de qué era, pero ya sabemos que es la sal porque solamente estábamos trabajando en gramos para la sal. Y obtenemos como resultado 5,97 por 10 a la 25 moléculas. Bien, hay otra manera de resolverlo que sería usando factor unitario. En el caso de usar factor unitario, ¿por dónde se empieza? Siempre se empieza por el dato. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a empezar por el dato que tenemos de sal, que son los 5300 gramos, y luego a partir
de los datos que me entrega la reacción, vamos a hacer el pasaje. Es decir, fíjense, nosotros decimos 5.300 gramos de sal por, ¿sí?, un mol de amoníaco, que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, por cada un mol de sal, que son 53,5 gramos. Bien, una vez que hacemos eso, nos verificamos que podamos simplificar las unidades y el resultado nos queda en moléculas. Por cualquiera de los dos métodos llegamos al mismo resultado, que para obtener 5.300 gramos de sal, o sea, 5,3 kilos, necesitamos 6 por 10 a la 25 moléculas de amoníaco. ¿Cuál de las siguientes reacciones no se produce? Si miramos las opciones, vamos a ver que todas las reacciones que tenemos son reacciones de desplazamiento simple, en las que un halógeno trata de desplazar a otro. Esto se cumple en todas las opciones. En la primera tenemos una sal con bromo, es decir que el bromo desplazaría el cloro. En la segunda el flúor desplazaría el yodo. En la tercera el cloro al bromo. En la cuarta el flúor al cloro. Y en la última el bromo al yodo. Pero para poder ver si se producen, fíjense que el ejercicio nos pregunta cuál no se produce, tenemos que prestar atención a la tabla periódica y al orden en el que los halógenos están ordenados. Este orden, flúor, cloro, bromo, yodo, es el orden en el que se desplazan. Esto significa que el flúor es el halógeno más fuerte de todos. El flúor puede desplazar al cloro, puede desplazar al bromo y puede desplazar al yodo. Por el contrario, el yodo no puede desplazar ni al bromo, ni al cloro, ni al flúor. Esto significa también que el cloro puede desplazar al bromo y al yodo, pero no puede desplazar al flúor. Aquel que está arriba tiene más fuerza que los que están abajo. Entonces, si vamos viendo las opciones, podemos ver que en la primera el bromo estaría desplazando al cloro. El bromo no puede desplazar al cloro porque está por debajo. Es decir que la primera reacción no se produciría. Vamos a la segunda. Nos dice que el flúor desplaza al yodo. El flúor puede desplazar al yodo, o sea que la segunda sí se produciría. Vamos a la tercera. Nos dice que el cloro desplazaría el bromo. El cloro sí puede desplazar el bromo porque está por encima, es decir, que la tercera también se produciría. Vamos a la cuarta. Nos dice que el flúor desplaza al cloro y el flúor efectivamente puede desplazar al cloro. Por lo tanto, la cuarta también se produciría. Y si vamos a la última, vamos a ver que nos dice que el bromo desplazaría el yodo. Y efectivamente el bromo está por encima del yodo en la tabla periódica, por lo tanto puede desplazarlo. Esto significa que todas las reacciones se producen menos la primera reacción. Cloruro de sodio más bromo no reacciona y no se produce esa reacción. Esta lista de halógenos hay que aprenderla de memoria para saber cómo se desplazan entre ellos. El flúor puede desplazar al cloro, al bromo y al yodo. El cloro solo puede desplazar al bromo y al yodo. Y el bromo solo puede desplazar al yodo. El yodo, como está por debajo de todos, no puede desplazar a ninguno de los otros halógenos. Bien, en este ejercicio del modelo de examen dice:
marque la opción que corresponda a la formación posible del ácido metafosfórico y nos da varias opciones, ¿sí?, para utilizarlos de reactivos en una reacción para la formación de este oxoácido. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Bueno, para eso hay que tener en cuenta el nombre que nos están dando, ¿sí? Ácido metafosfórico. ¿Qué significa meta? Meta indica que reacciona con una sola molécula de agua, o sea, el oxioácido va a reaccionar con una sola molécula de agua para dar este compuesto. ICO está indicando que el fósforo en el oxioácido está utilizando el número de oxidación más grande del fósforo, que es más 5, porque recuerden que el fósforo tiene más 3 y más 5, ¿sí? Entonces, en base a estos datos, voy a hacer lo siguiente. Primero, formar el oxioácido con el fósforo con el número de oxidación más 5, ¿sí? Entonces, más 5 menos 2 del oxígeno, cruzo los números de oxidación y me queda este compuesto. Y después lo hago reaccionar con una sola molécula de agua. Entonces, ¿cómo me va a quedar el producto? Y recuerden que yo tenía que ir sumando cada uno de los elementos que se encuentran en los reactivos. Entonces, de hidrógenos tenemos 2, ¿sí? 2 hidrógenos, entonces acá debajo del hidrógeno iría un 2. O sea, se las voy a escribir para que quede más claro. ¿Sí? Un 2. Debajo del fósforo, ¿cuántos fósforos tengo acá? 2. Entonces, debajo de acá, un 2. Y después oxígenos, ¿cuántos tengo acá? 5 más 1, 6. Entonces acá iría un 6. Pero como 2, 2 y 6 se pueden simplificar, ¿sí? Los 3 los puedo simplificar por 2, me quedaría 1 acá, me quedaría 1 acá y acá me quedaría un 3 como lo teníamos anteriormente. Y al simplificar los 3 elementos por 2, entonces le ponemos ese 2 adelante para balancear la reacción química. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La que tenga como reactivos el óxido ácido, sería el óxido fosfórico, más una sola molécula de agua, ¿sí? Y ahí estaría la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes ácidos presentan mayor cantidad de hidrógenos en su molécula? Tenemos el ácido fosfórico, el ácido perclórico, el ácido pirofosfórico y el ácido sulfúrico y ácido nitroso. Voy a representar todos estos ácidos en una tabla con su nombre, su fórmula molecular y la cantidad de átomos de hidrógeno en juego. El ácido fosfórico está formado por un hidrógeno, un fósforo y 3 oxígenos y tiene un átomo de hidrógeno. El ácido perclórico tiene un hidrógeno, un cloro, 4 oxígenos y está formado por un átomo de hidrógeno. Y el ácido pirofosfórico tiene 4 hidrógenos, 2 fósforos, 7 oxígenos y tiene 4 átomos de hidrógeno. El ácido sulfúrico está formado por 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos y tiene 2 átomos de hidrógeno. Y el ácido nitroso está formado por un hidrógeno, un nitrógeno, 2 oxígenos y tiene un átomo de hidrógeno. De estos 5 ácidos, el ácido que tiene mayor número de hidrógeno en su molécula es el ácido pirofosfórico con 4 hidrógenos en su molécula. Se dispone de 50 gramos de una muestra impura de hidróxido de magnesio que al reaccionar con ácido nítrico se obtienen 86 gramos de nitrato de magnesio. La pureza del hidróxido es... Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que acá nos ha pedido que encontremos pureza, ¿sí? Entonces, la incógnita es la pureza y los datos que tenemos son 50 gramos de hidróxido de magnesio impuro y 86 gramos de nitrato de magnesio. Entonces, vamos a anotar nuestros datos. Tenemos la masa del hidróxido de magnesio, que son 50 gramos, la masa del nitrato de magnesio, que son 86 gramos, y nuestra incógnita, que es la pureza. Bien, vamos a nuestra reacción y vamos a calcular también las masas molares del hidróxido de magnesio y del nitrato de magnesio porque seguramente las vamos a necesitar. Entonces,
Calculamos la masa molar del hidróxido de magnesio, que sería el peso de magnesio, que es 24,31, más el peso del oxidrilo, que sería 16 más 1, 17 por 2. Eso nos da 58,31 gramos por mol. Y también calculamos la masa molar del nitrato de magnesio, que nos da 148,31 gramos por mol. Bien, ahora escribimos nuestra reacción y la equilibramos. Fíjense que tenemos hidróxido de magnesio más ácido nítrico, que nos da nitrato de magnesio más agua, en donde necesitamos 2 de ácido por cada 1 de hidróxido de magnesio, ¿sí? Entonces, 1 mol de hidróxido de magnesio más 2 moles de ácido, que nos dan 1 mol de sal más 2 moles de agua. Y fíjense que acá hemos anotado acá la masa del hidróxido de magnesio molar, y que equivale a 1 mol obviamente, y la masa de sal, que equivale a 1 mol, ¿sí? ¿Por qué? Y porque vamos a tener que trabajar con esa información ya que tenemos los datos en masa. Bien, tenemos que recordar que los productos siempre a través de la reacción se obtienen con un 100% de rendimiento de reacción, mientras que los reactivos con los que trabajamos en la reacción tienen que ser puros. Eso significa que si nosotros vamos a trabajar con información que nos entrega la reacción, vamos a obtener o productos al 100% de rendimiento o reactivos al 100% puros. Por lo tanto, nosotros fíjense que tenemos como dato, ¿sí?, masa de hidróxido, pero es impura, o sea que no podemos trabajar con eso todavía, porque para trabajar con la reacción no podemos usar reactivos impuros, sino solamente puros. Y tengo la cantidad de sal formada y no me menciona nada de rendimiento, por lo tanto considero que es el 100% de rendimiento. Eso significa que vamos a poner acá 86 gramos, que es nuestro dato, y vamos a averiguar la cantidad pura de reactivo que se usó. Para eso tenemos dos procedimientos, ¿sí? Bueno, podemos hacerlo por regla de 3 o por factor unitario. Si lo hacemos con regla de 3, vamos a usar estos dos datos y lo armamos de la siguiente forma. Para 148,31 gramos de sal necesité 58,31 gramos de hidróxido. Para 86 gramos de sal, ¿cuánto voy a necesitar? ¿Qué será nuestra X? Resolviendo esa regla de 3, nos da, fíjense, 33,88 gramos de hidróxido de magnesio. Lo podemos hacer también por factor unitario. Recuerden que si lo hacen por factor unitario, empiezan por el dato, ¿sí? Entonces, escribo mi dato y luego trabajo con la información que me entrega la reacción para hacer el factor de conversión. Digo, partiendo de esta cantidad de sal, que son 86 gramos, y sabiendo que necesito 58 hidróxido por 148,31 gramos de sal, obtengo la cantidad de hidróxido de magnesio, la cual obviamente es la misma, ya sea que lo saquemos por regla de 3 o por factor unitario. Bien, entonces, ahora vamos a poder sacar pureza. Para eso usamos nuestra fórmula de pureza. Porcentaje de pureza es la masa pura, que es la que acabamos de obtener, dividido la masa total o masa impura, que es el dato que nos dieron, los 50 gramos, por 100. Entonces, nos da porcentaje de pureza igual a 33,88 gramos dividido 50 gramos, que es la impura,
por 100 y eso nos da un total de 67,8% de pureza.